Siguiente error: desatender citaciones del fiscal, del Ministerio Público o del juez. Es muy común que al momento de estar siendo procesado por algún delito, seas informado o seas aconsejado por algún pariente o alguna persona que dice saber de leyes que no es importante o que no vayas a las citaciones, que no va a pasar nada. Sin embargo, desatender estas citaciones del fiscal o del juez es considerado como un gran error dentro del proceso penal que puede llevarte inclusive a perder tu libertad. Esta acción tan común es muy recomendada por abogados desconocedores del tema. Sin embargo, el fundamento de este error se encuentra en la fracción quinta del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde posiblemente se señala que uno de los tipos de peligro de sustracción del imputado es precisamente, como señala la fracción quinta, el desacato de citaciones para actos procesales y que conforme a derecho le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. ¿Quiénes son las autoridades investigadoras? El Ministerio Público. ¿Y quién es la autoridad jurisdiccional? El juez. Bien, entonces, este error, que en muchas ocasiones es cometido por ignorancia, puede llevar a la justificación en una posible audiencia de formulación de cargos, que el Ministerio Público justifique que no es tu interés acudir con el juez o con el Ministerio Público, y ello pueda inclusive dar como resultado que el fiscal solicite que lleves tu proceso en prisión en virtud de que no tienes la voluntad de comparecer de manera propia. Evita cometer este error. Siguiente error: dar un domicilio falso para que te notifiquen dentro de tu proceso penal. Es muy común creer que inventando un domicilio se ha acabado el problema. Este es un error garrafal, toda vez que aquí no hay medias tintas. Si das un domicilio falso y la autoridad va, no lo encuentra o no vives ahí, sin duda cuando te encuentren te van a cumplimentar una orden de aprehensión y te van a dejar en prisión. ¿Por qué? Porque las autoridades no van a tener cómo encontrarte. No te van a encontrar, va a quedar acreditado que estás mintiéndole a la autoridad y por ende que no es tu voluntad someterte al proceso. Este error se encuentra señalado en la ley en el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala como un peligro de sustracción del imputado el siguiente: fracción primera, el arraigo que tenga el lugar en donde deba ser juzgada la persona. Y en el último párrafo lo señala claramente: la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Es decir, si das un domicilio falso, indudablemente terminarás en prisión. Esto se debe a que al no existir otra manera de localizarte, el fiscal del Ministerio Público no tendrá otra opción que pedirle al juez que te sea impuesta medida cautelar, ya que no se te podrá localizar si no tienes domicilio. Es decir, das un domicilio falso, te giran orden de aprehensión, te encuentran y ahora sí terminas en prisión, siendo que probablemente por este delito pudieras haber llevado tu proceso en libertad. Es un gran error que tienes que evitar cometer. Siguiente error: intentar intimidar a las víctimas o testigos para evitar que declaren en tu contra. Por más increíble que parezca, se ha vuelto muy común en la práctica que personas que están siendo investigadas opten por intimidar a la persona que los ha denunciado o a los testigos que hayan presenciado el hecho delictivo, para con ellos buscar impunidad en la acusación que se está realizando. Esta idea es pésima, toda vez que en primer lugar, en muchas de las ocasiones los procesos penales pueden concluirse con arreglo entre las partes, y por otro lado, al optar por la violencia en contra de quien te ha denunciado o quien ha declarado en tu contra, puede tener como desenlace que el fiscal del Ministerio Público solicite al juez que lleves tu proceso en prisión, ello para evitar un riesgo mayor a las víctimas o los testigos, como por ejemplo que cumpla las amenazas que le has realizado a estas partes. Bien, el fundamento de este riesgo procesal también viene señalado en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala precisamente que es un riesgo para la comunidad y para la víctima este tipo de acciones de amenazas por parte del acusado, toda vez que el Estado tiene la necesidad y tiene el mandato
de intervienen en los procesos penales. Por lo que, si amenazas a los testigos o a las víctimas que te están acusando, puedes terminar en prisión, siendo que probablemente el proceso penal pudiera resolverse por otra vía. Siguiente error, que incumplas con las medidas cautelares impuestas con anterioridad. Bien, las medidas cautelares son precisamente las que se te son impuestas al momento de que tú has sido ya vinculado a un proceso. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, has sido cautelado con ir a firmar a la autoridad? Se te procesa por un delito no grave, tal vez algunas lesiones. Se te impone que vayas y firmes y dejas de ir a firmar, por poner el ejemplo más común. Aunque las medidas cautelares se imponen de menos a más, es decir, la prisión preventiva es la última de las medidas cautelares, si tú sigues incumpliendo las medidas cautelares que te impone la autoridad, pudiera el fiscal verse ahorillado a necesariamente imponerte la prisión preventiva. Por lo que te recomendamos cumplas con las medidas cautelares que te son impuestas y evites que el fiscal se vea en la necesidad de pedir prisión preventiva en tu contra y que el juez se la conceda. Así que te recomendamos que cumplas con todas las medidas que te son impuestas. Siguiente error, cometer 2 delitos en México. Este hecho o este riesgo procesal es muy común, toda vez que en la ley procesal penal, muy en lo particular, en el artículo 67, en su primer párrafo, señala que se va a poder pedir la prisión preventiva justificada cuando el imputado esté siendo procesado por más de un delito. Entonces, vamos pensando que eres una persona que se encuentra procesada por el delito de lesiones y por el delito de robo. Al momento de que se te sea procesado por el segundo delito, el fiscal pudiera solicitar que te quedes en prisión preventiva por haber sido procesado por otro delito distinto. El proceso penal, o en este caso, se entiende que te encuentras procesado al momento de estar siendo vinculado a proceso. Así que, si tú ya estás siendo procesado por un delito, hay que, ahora sí que portarse bien y evitar ser procesado por otro, toda vez que ser procesado por 2 delitos te puede llevar a el escenario de que puedas estar ahora sí que cautelado con prisión preventiva y que el fiscal tenga elementos para efectos de poder solicitar esta medida. Bien, este tipo de riesgos procesales son los que son errores que comúnmente pueden llevarte a que termines en prisión, siendo evitables. Bien, espero que estos errores hayan sido de tu utilidad. Sigue estas recomendaciones que te ayudarán a mantener tu libertad. Recuerda que hay ciertos errores que pueden ser evitables, como los que he mencionado, que pueden garantizar que tú lleves tu proceso en libertad. Si tienes alguna duda o quieres consultoría por algún asunto penal, recuerda que puedes contactarte con nosotros para una consulta en línea en los números y las ligas que aparecen en pantalla.